pasar a lo que es la prédica, a lo que es la enseñanza del día de hoy. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Que es lo que quiero dar hoy es una prédica seriada. Estamos enseñando qué tan importante es cambiar nuestra manera de pensar, ¿cierto? Cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Cuando cambias tu manera de pensar, empiezas a cambiar nuevos hábitos, ¿cierto? Tus hábitos, tu manera de vivir cambia, pero todo está en renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Y es importante, ¿por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos problemas, ¿cierto? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos tienen problemas el día de hoy? Todos, ¿cierto? Si usted le dijeron si usted le dieron esta información, que si usted recibía a Cristo y se le iban a acabar los problemas, le dijeron una mentira. Los problemas no se acaban nunca. Los problemas se resuelven a través de Cristo Jesús. Los problemas los resuelve usted a través de la palabra. Los problemas usted los resuelve a través de la oración. Pero los problemas se resuelven, no se acaban. Amén, amén. No se acaban. Entonces tenemos que entender esto, porque a veces piensan, no, se me van a acabar los problemas. No se te van a acabar los problemas. ¿Estamos aquí? Los vas a resolver, los vas a resolver. ¿Qué pasa con los problemas que tú tienes en la mente? Los problemas tienen una capacidad. Los problemas tienen la capacidad de nublar nuestros pensamientos y hacernos pensar que todo se ha perdido, hacernos pensar que no hay solución, hacernos pensar que no hay respuesta, hacernos pensar que no se puede. Eso hacen los problemas. Y cuando tienes esa mentalidad de que el problema te agobia, entra un espíritu que se llama pobreza. Entra un espíritu de pobreza y ese espíritu de pobreza controla tu mente. Los problemas normalmente, ¿de qué son? ¿Financieros? ¿Sí? Financieros. También familiares de mucho tipo, pero ese espíritu te toma control y te llega a influenciar tanto tu mente que es el que te dice que no puedes salir del problema. ¿Estamos aquí? Es un espíritu ya que toma control, que está sobre tu mente agobiando tu mente y haciéndote pensar que no vas a poder salir de los problemas. ¿Por qué le llamo un espíritu de pobreza? Porque en la familia, cuando no restauras tu matrimonio, tu familia, es una pobreza espiritual. ¿Estamos aquí? Vivimos en pobreza. Entonces, lo que yo quiero enfocarme ahora es que el milagro está en tus manos. Es el título de esta prédica. El milagro está en tus manos, en tus manos. ¿Qué tienes en tus manos? Tú tienes algo en tus manos. Siempre tenemos algo que el Señor nos ha dado. Siempre nos da semilla para sembrar, ¿cierto? Tienes algo, tienes semilla. Y uno de los peores cosas que pueden hacer los problemas en tu vida es llevarte a pensar que no tienes lo suficiente para que Dios pueda hacer un milagro. Cuando en realidad lo único que Dios va a usar es lo poco que tú tienes. Dios va a usar lo poco que tú tienes y ese poco lo va a hacer mucho, lo va a multiplicar. Amén, amén, amén. Dios va a multiplicar lo poco que tú tienes. Entonces tienes que entender esta realidad. Dios va a usar lo poco que tú tienes, te va a llevar a un nivel de abundancia, te va a llevar a un nivel de prosperidad y vas a ser bendecido en todas las áreas de tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Ver el potencial que tú tienes, no ver lo que tú tienes. Dios puede hacer milagros en tu vida con lo poco que tú tienes. Amén. Pero tienes que empezar a cambiar tu mentalidad. Vamos a basarnos en la palabra, en Mateo 14. Vamos a ver cómo se nos narra el momento en que nuestro Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Yo creo que eran aproximadamente de 8 a 10,000 personas los que Jesús alimenta de una manera sobrenatural. Vamos a darle lectura y después vamos a ir estudiando pasaje por pasaje, verso por verso, para ver lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy.
Mira lo que dice la palabra, verso 14 al 20. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Señor, gracias te doy en esta mañana por permitirme compartir una palabra poderosa, Señor. Cómo el milagro está en nuestras manos, cómo el milagro lo tenemos en lo poco que nosotros tenemos, en lo que tú nos has dado, Señor. Ahí está el milagro. Permíteme compartir, Señor, tu palabra con sabiduría, y que los que estamos aquí podamos entenderla, ponerla por obra, y entender, Señor, que tú eres un Dios de lo sobrenatural, de lo sobrenatural. Sé tú, Espíritu Santo, el que habla en esta mañana a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Mira qué hermosa es la palabra. En el verso 14 yo puedo ver algo. Jesús siempre tiene compasión de las personas. Mira lo que dice la palabra. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué puedo ver? El día de hoy Jesús está haciendo lo mismo. Vio una gran multitud. ¿A quién está viendo Jesús el día de hoy? Jesús está a la diestra del Padre, observándonos a cada uno de nosotros. Somos una gran multitud, ¿cierto? Él nos está viendo. ¿Y qué tuvo Jesús? Compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión? Primero dice porque estaban enfermos. Hay enfermedades espirituales, hay enfermedades del alma, hay enfermedades físicas. La gente sufre y por lo tanto dice la palabra que en ese momento Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Qué es tener compasión? La palabra compasión, una definición, es un sentimiento de lástima por la desgracia ajena. Sentimiento de lástima, o sea, la persona que tiene compasión siente lástima por la desgracia ajena, por los problemas ajenos. Sentir lástima es un sufrimiento que inspira compasión, es un sufrimiento. Por lo tanto, Jesús tuvo compasión. Viendo la definición de la palabra, quiere decir que Jesús estaba sufriendo por la desgracia que tenían esas personas. Amén. El día de hoy Jesús está viéndonos y Jesús está sufriendo por lo que tú sufres. Tiene compasión. ¿Qué problema tú tienes? Ese problema te produce sufrimiento. Si estás enfermo físicamente, te produce dolor. ¿Amén? ¿Y qué estás haciendo? Sufriendo. Y Jesús al verte, sufre. ¿Aló? Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Él está sufriendo por tus problemas. Él está sufriendo por todo lo que estás pasando, por todo lo que tú sufres. Pero Jesús, ¿qué hace? Dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Y Jesús quiere hacer lo mismo el día de hoy con todos y cada uno de nosotros. Isaías 53, el verso 4 y 5 nos lo comprueba. Jesús sana toda enfermedad física y toda enfermedad del alma. Vamos a darle lectura. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, amén. Mira, llevó Él nuestras enfermedades. Enfermedades y dolores. ¿Qué es enfermedades y dolores? La palabra enfermedades en el hebreo es koholi, que se traduce como dolencia física, enfermedad física y dolor físico. Amén.
¿Sí me captas? Quiere decir que el día de hoy sigue vigente. Por las llagas de Jesucristo nosotros somos sanados, somos curados de toda enfermedad. No hay una enfermedad que el Señor no sane. Amén. Necesitamos tener fe en que Dios nos va a sanar. Siempre en la voluntad de Dios está sanarnos. A veces pensamos por qué no se sanó él, ella. No lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos, pero la voluntad de Dios siempre es sanarnos. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén, amén. Aquí habla de enfermedades físicas. Y la palabra dolores también viene del hebreo makoba, que se traduce como angustia o aflicción. ¿En dónde está la angustia o la aflicción? En el alma, en tu corazón. Dolor se traduce también como dolor, pero es dolor del alma, no es dolor físico. Es dolor del alma, es tristeza. Entonces Jesús sana tu angustia, sana tu aflicción, tus dolores del alma, la tristeza que tú tienes. Jesús sigue sanándola el día de hoy. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Sí me está captando? Jesús quiere sanarte, pero tú tienes que permitirle que Él te sane. Que Él te sane. Amén, amén, amén. Este jueves estuvimos en la oración después de la universidad profética y oramos por sanidad, sanidades. Hubo muchas sanidades. Normalmente tenemos ya como 30 o 40 personas que están viniendo a la oración los jueves. Es una cantidad muy grande de personas. Casi a nadie le gusta venir a orar, ¿verdad? Amén. Pero en esta iglesia no es así. 30, 40 personas, ¿verdad? Normalmente tenemos esa cantidad que estamos orando y el Señor permitió orar y hubo sanidades. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén, amén. Muchas sanidades hubo. Entonces yo le invito, venga los jueves a orar. Muy bien. Vamos a ver el verso 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Puedes ver a los discípulos. Ya era tarde, dice, y la hora ya pasada, ya era tarde. ¿Cómo estaban los discípulos? Cansados, ¿verdad? Y que dice, ya despide los que se vayan, queremos descansar. ¿Tendrían hambre los discípulos? También tenían hambre. Ya despide a la multitud, Jesús, vamos a dormir, vamos a cenar, vamos a comer. ¿Cierto? ¿Tendrían compasión los discípulos? No, estaban pensando en ellos, ¿verdad? Ya los sanaste, ya, pues ya, hueca el ala, ¿no? Como decimos aquí, ya que se vayan, ya quiero descansar. Pero Jesús tenía compasión de la multitud. Amén, amén. Yo te preguntaría, si estuviéramos ahí con los discípulos, ¿qué hubiéramos hecho? Nos hubiéramos unido a los discípulos. Sí, Jesús, ya, córrelos. Bueno, hubiéramos sido bien evangélicos, ¿verdad? Señor, ora y despídelos ya, por favor. ¿Cierto? Pero Jesús, ¿qué tiene? ¿Qué tenía? Compasión. Él sabía que la multitud tenía hambre. ¿Cierto? ¿Qué dice el 16? Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Primero, Jesús, ¿qué les dice a los discípulos? Denles ustedes de comer. ¿Qué pensarías si Jesús, si tú estuvieras ahí y Jesús te dice, dales de comer tú? ¿Por qué Jesús les diría, denles ustedes de comer? ¿Estaba probando la fe de los discípulos? ¿Cierto? Estaba diciéndoles, ustedes deben de tener compasión también de ellos, ustedes pueden hacer lo que yo hago, denles ustedes de comer. Jesús quería cambiarle la mentalidad al discípulo, a los discípulos. Recuerda que ahí eran discípulos, no eran apóstoles. ¿Qué mentalidad tenían los discípulos? Tenían la mentalidad del no tengo. Mira lo que dijeron. Y ellos dijeron, o sea, todos los 12 dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces.
¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo o has dicho lo mismo? ¿Cuántas veces has dicho no tengo? No tengo. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esa mentalidad? Dile que está a tu lado, se llama la mentalidad del no tengo. No es la mente de Cristo, ¿cierto? Cristo te dice, dale de comer tú. No tengo. ¿No tenían o sí tenían? Ellos pensaron, fíjate bien, la mentalidad del no tengo, pensaron en alimentar 8 o 10 mil personas con 5 panes y 2 peces. No tengo. Pero la mentalidad de Cristo no es esa. Todo en la tierra es semilla. Los pensamientos son semilla que van a dar un fruto. Es un principio universal. Universal. Todo lo que siembras, cosechas. Necesitas semilla. ¿Y qué tenían los discípulos en sus manos? Semilla. Pero antes Jesús tenía que hacerles cambiar su mentalidad, porque ellos tenían la mentalidad del no tengo, no tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo ver aquí en el verso 16 y 17? Una de las razones por las cuales la gente no obtiene su milagro es por la mentalidad del no tengo. Es por la mentalidad del no tengo. Frente a cualquier situación, necesidad o problema, se convierten en los no tengo. No tengo tiempo, no tengo dinero, pues no tengo ganas, pastor, y ya. ¿Cierto? Tenemos que quitar esa mentalidad, así como Cristo le quitó la mentalidad a los apóstoles, perdón, a los discípulos, para que después se hicieran apóstoles. Y cuando ellos eran apóstoles ya no tenían la mentalidad del no tengo, tenían la mentalidad de ¿qué? ¿La mente de quién? De Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que quitar todavía esas estructuras, esas fortalezas que hay en nuestra mente del no tengo. Un amén nada más. ¿Sí me capta? ¿Sí me está captando? ¿Qué pasa si yo el día de hoy, vamos a poner un ejemplo, les dijera a los hermanos, ¿saben qué? Necesitamos pintar ya el templo, ya necesita mantenimiento, ya la pintura ya tiene, creo que 2 años que no se ha pintado, hay que pintar el templo. ¿Cuántos vendrían? Amén. Como 20, sí, yo, pastor. Bueno, mañana los vemos a las 4 de la tarde. De los 20, unos 5 dirían, ay, pastor, es que no tengo tiempo. No puedo, porque no tengo tiempo. Y sí tiene tiempo, ¿cierto? Es que no tengo dinero para venir de mi casa. Yo vivo como a, no sé, X lugar y no tengo dinero para venir. ¿Qué está funcionando? No tengo, ¿cierto? Y vienen nada más 10. Y de esos 10 vienen aquí el lunes a las 4 de la tarde. Yo a las 4 de la tarde les entrego 10 brochas a cada quien y le digo, bueno, me retiro, Dios los bendiga, adelante a pintar el templo. Se quedarían viendo brochas. ¿Y la pintura? No tenemos pintura, pastor. ¿Es la mentalidad de él? No tengo. ¿Cómo resolvería usted el problema? Somos 10, oye, ¿por qué? ¿Cuánto cuesta la lata de pintura? Cuesta 1,200, una pintura más o menos. Oye, vamos a poner 100 pesos cada quien. Resuelve el problema. No va a comprar usted solo una lata, ¿cierto? Amén o no amén. Cambió su mentalidad al no tengo pintura, al de perdido vamos a darle una mano con lo que alcance. ¿Estamos aquí? Resolvió el problema. La mentalidad del no tengo dice, pues no tenemos pintura, vámonos, gloria a Dios. Pero la mentalidad de Cristo, ¿cómo le hacemos? Oye, vamos a pedirle a la iglesia que una cooperación para poder pintar el templo, comprar la pintura. ¿Aló? Cambia la mentalidad, ¿cierto? Claro que eso no hay aquí. Yo sé que si les digo, vienen todos. Amén. Ok, ¿sí me capta? Mira lo que tienes, no lo que no tienes. Mira lo que tienes en tus manos, no mires lo que no tienes. Cambia tu mentalidad del no tengo. No tengo. ¿Cuántos dicen han estado en este problema de decir no tengo?
Como 4 levantaban la mano. Todos, ¿cierto? Yo en un momento de mi vida también decía no tengo, pero yo entendí la palabra y ahora yo nunca digo no tengo, yo nunca digo no se puede. Para mí el no se puede, el no tengo no existe. Amén. No existe. ¿Por qué? Yo no miro lo que no tengo, yo miro lo que tengo. Mira lo que tienes, no lo que no tienes. Eso es lo que tienes que tener en tu mente. Vamos a ver Romanos 12:2. Romanos 12:2. Mira qué poderosa es la palabra. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivas ya como el mundo te dice que vivas. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Qué necesitas hacer? Cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Cambiar la manera del no tengo a la manera de Cristo. ¿Cómo sería? Voy a usar lo que sí tengo. Amén, amén. Cambia tu manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato ¿a quién? A Dios. Lo que es perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios, parte de la voluntad de Dios es que usted viva en lo sobrenatural. No me escuchó. Usted tiene que vivir en lo sobrenatural. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiero enseñarle el día de hoy. Amén. Eso es lo que Jesús quería enseñarle a los discípulos. Cambia tu mentalidad del no tengo y empieza a vivir en lo sobrenatural. Empieza a vivir en lo sobrenatural. Vamos a ver qué hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo para que ellos pudieran entender y vivir en lo sobrenatural? Muy bien. Romanos, nos quedamos en Romanos, ¿verdad? Mira, cuando tú dices no tengo, en realidad sí tienes. En realidad sí tienes, pero lo que no tienes es fe. No tienes fe y no le crees a Dios. Entonces, para tener fe, necesitas seguir escuchando la palabra de Dios, ¿cierto? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra de Dios está tumbando fortalezas. La palabra de Dios está tumbando el no puedo. La palabra de Dios está tumbando la mentalidad del no puedo, ¿cierto? Está pegando, derrumbando esa fortaleza. La palabra dice que somos martillo. Entonces mi voz es un martillo que está tumbando una fortaleza en tu mente del no puedo. ¿Aló? Vale, sí. Estoy tumbando esa fortaleza del no puedo. Está dura, ¿verdad? Está dura esa muralla. Amén. Ok. Muy bien. Cuando dices no tengo, insinúas que Dios está equivocado, que su palabra no es verdad. Ahora bien, ¿qué puedo ver a través de lo que estamos viendo? Regresamos a Mateo. ¿Qué podemos ver? Jesús sabía que los discípulos tenían 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Él sabía. Y Él les pide que alimenten a 5,000 gentes, más mujeres y niños. Porque la mente de Cristo Jesús, 5 panes y 2 peces eran suficientes para alimentar esa gran multitud. Es una diferencia muy grande entre los discípulos y Jesús. Para los discípulos no era suficiente. Entonces, cuando tienes una mentalidad del no tengo, limitas el poder de Dios. ¿Sí me capta? Cuando se tiene la mentalidad del no tengo, limitas el poder de Dios. Porque te estás enfocando en que no tienes, cuando en realidad sí tienes. Aunque sea poco, pero tienes. Amén, amén, amén. ¿Sí me capta? Muy bien, entonces lo que tú tienes en tu mano hoy es más que suficiente para que Dios haga el milagro en tu vida. Con lo poquito que tú tienes, con lo poco que tú tienes. Igual que los discípulos, ellos tuvieron que entender este principio. Muy bien, vamos a seguir, nos quedamos, ya vimos el verso 17, ahora el 18. ¿Qué les dice Jesús? Y Él les dijo, traédmelos acá. O sea, tráigame los 5 panes y los 2 peces, tráelos acá. Y los discípulos pusieron los 5 panes y los 2 peces en las manos de Jesús. Quiero que me vaya siguiendo. Lo ponen en la mano de Jesús. El verso 19. Entonces
mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Primer punto nuevamente, Jesús dice, tráeme los 5 panes y tráeme los 2 peces. Y los discípulos se los ponen en sus manos. Jesús siempre te va a decir, tráeme lo poco que tú tienes hacia mí. ¿Y qué hizo Jesús? Mira lo que hizo con esos 5 panes y 2 peces. Primero mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Tomó los 5 panes en sus manos, levantando los ojos al cielo, bendijo. Bendijo los 5 panes y los 2 peces. ¿Estamos aquí? Jesús los bendijo dando gracias al Padre por lo que tenía en su mano, y quitó la mirada de la necesidad. Más bien, puso su mirada en lo que Dios le había dado y los bendijo para que se multiplicaran. ¿Estamos aquí? Entonces tu mirada debe de estar puesta en lo que tú tienes, porque vas a orar y se va a multiplicar. Jesús bendijo lo que tenía, no lo maldijo, ni dijo, no, esto no va a alcanzar. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlos. Bendecirlos, ¿cierto? Bendecirlos. Ahora, ¿cómo entramos en una oración? Salmo 104. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Qué tenemos que aprender en la oración? A dar gracias y alabarlo. En la alabanza usted tiene que aprender a alabar a Dios, a levantar sus manos, a glorificarlo. ¿Cómo entra en su presencia? ¿Usted quiere sentir al Espíritu Santo? Tiene que darle gracias al Señor y tiene que alabarlo. Entrar por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Usted no puede sentir al Espíritu Santo si usted no lo alaba de corazón. Aló, aló, aló. Amén, amén, amén. Pero lo primero tiene que darle gracias. Entonces usted tiene que darle gracias al Señor por lo que tiene. Por lo que tiene, y por lo que no tiene, porque va a tener. Amén, amén, amén. Entonces entre con acciones de gracias. ¿Qué hizo Jesús? Le dio gracias al Padre por los 5 panes y por los 2 peces. Y los bendijo. Los bendijo. ¿Sí me capta? Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Darle gracias al Señor por lo que tiene, por lo que no tiene y por lo que va a tener. Amén, amén, amén. Y alabarlo a Él, quitarse el sufrimiento, quitarse la amargura de estar siempre quejándose ante el Señor. Ouch. Amén, gloria a Dios, dígame algo. ¿Usted puede glorificar al Señor estando enojado, amargado? Claro que eso no hay aquí. Amén, amén. No puede entrar. Imagínese cómo va a entrar a la presencia del Señor con gozo y alegría. Si usted viene todo enojado, refunfuñando, se peleó con su esposo en la mañana, casi de eso no hay aquí. Pero suponiendo que haya pasado, ¿lo haría usted? ¿Verdad que no? Y si se peleó, gloria a Dios. Pídale perdón. Ni un amén. Que me pida perdón a mí, pastor. ¿Sí me capta? Ahí está la clave. Jesús no vio los 5 panes, vio lo que se iba a multiplicar con esos 5 panes. ¿Cierto? Muy bien. Nos quedamos 19, ¿cierto? ¿Estamos viendo el 19? Entonces Jesús los bendijo, le dio gracias al Padre, y luego de bendecir los 5 panes y los 2 peces, ¿qué hace? Se los devuelve a los discípulos, ¿cierto? Pero mira, vamos a ver, antes de continuar, quiero que veas Romanos 8:34. ¿Qué tan importante es que cuando tú estás orando, qué es lo que hace Jesús? Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Estamos aquí? Es el mismo, Él no cambia. Por lo tanto, Jesús bendijo los panes y los peces, ¿cierto? Y cuando tú estás orando, Jesús está haciendo lo mismo. Romanos 8:34 dice que Jesús también intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios e intercediendo, aquí lo ves en pantalla,
está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás bendiciendo lo que tienes, Jesús está intercediendo por ti también para que Dios Padre conteste tu petición y bendiga lo que tú bendices. Amén. Dáselo bien fuerte si es para Él. Ahora, si vemos en la palabra, ¿qué hizo Jesús? El verso 19, estamos en el 19. Jesús les devolvió los 5 panes y los 2 peces, ¿cierto? ¿Se los bendijo igual? ¿Qué les entregó? Mira lo que dice. Y dio los panes a los discípulos. Primero dice, y partió los panes, o sea, eran unos panes muy grandes, los parte en pedazos para que ellos los repartieran, ¿cierto? ¿Estamos bien? Y dio los panes a los discípulos. Ahora, ¿qué les regresó Jesús? 5 panes y 2 peces. Les regresó lo mismo, ¿cierto? ¿Pero eran los mismos 5 panes y los 2 peces? ¿O eran diferentes? Eran diferentes porque ya estaban bendecidos por Jesús. No les regresó 5 panes y 2 peces. Les regresó 5 panes y 2 peces bendecidos. Amén, amén. No es lo mismo, escucha, no es lo mismo que tú tengas un trabajo a que tengas un trabajo bendecido. Amén. Vamos a hacerlo bien fuerte. No es lo mismo que tú tengas una casa que tengas una casa bendecida. No es lo mismo que tú tengas un carro que tengas un carro bendecido. No es lo mismo que tengas una familia a que tengas una familia bendecida. Amén. No es lo mismo que tengas un esposo a que tengas un esposo bendecido. Uy, muy poquitos amenes. Las mujeres digan amén. No es lo mismo tener una esposa bendecida. ¿Varones? ¿Estamos aquí? ¿Qué tiene que hacer usted? Bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, bendiga a su familia. Todo lo que usted tiene lo tiene que bendecir. ¿Sí me capta? Esa es la clave. Bendiga lo que usted tiene, no lo maldiga. ¿Qué quiere decir? Que hay poder en la oración. Pídale a Dios que bendiga todo lo que es suyo. Pídaselo a Él. Bendice, Señor, usted declárelo. Hay mucho poder en la oración. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucho poder en la oración. Jesús devolvió 5 panes y 2 peces bendecidos a los discípulos. Ahora bien, de acuerdo a lo que estamos viendo en el verso 19, seguían siendo 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Les entregó lo mismo, pero bendecidos. Pero seguían siendo 5 panes y 2 peces. Entonces, ¿dónde ocurrió la multiplicación de los panes y los peces? Fíjese bien, aquí está la respuesta. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Dónde fue la multiplicación? Los discípulos. No fue Jesús. Jesús se los devolvió, dijo, aquí están 5 panes, los partió, eran 12 panes grandes, los parte en pedazos, le da los 2 peces, ahora repártanlo a la multitud. Imagínense el discípulo, me imagino que llevaban unas cestas donde partían los panes para poder ir repartiendo, unas cestas donde ponían pedazos de pan. ¿Estamos aquí? ¿Qué hizo Jesús? Háganlo ustedes. Yo oré, ahora les toca a ustedes hacerlo. ¿Aló? Los discípulos repartieron los panes, no Jesús. Entonces, ¿dónde estuvo la multiplicación? En los discípulos. Ya estaban ungidos, ya estaban bendecidos y ellos empezaron a repartir. Ahora, ¿tendrían que tener fe ellos? Sí, porque Jesús dijo, ya los bendije, ahora hazlo tú. ¿Sí me capta? ¿Qué haría usted ahí? Si Jesús le entrega los mismos panes, nada más partidos. Otras versiones dice, y partió los panes, los partió en pedazos para que se pudieran comer, pero le dieron los mismos 5 panes. Pero los discípulos, yo creo que ya habían cambiado de mentalidad. Se habían quitado la mentalidad del no tengo.
¿Aló? Y los discípulos a la multitud. A la multitud. En las manos de los discípulos estuvo la multiplicación. En las manos de los discípulos estuvo la multiplicación. Los discípulos de Jesús somos los que tenemos que ayudar a la gente. Porque en las manos estuvo la multiplicación. Vamos a ver Habacuc capítulo 3, el verso 4. Este pasaje es muy importante si usted me lo capta. Habacuc 3:4, aquí lo vamos a tener en pantalla para que usted lo pueda ver. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. ¿De qué salían de la mano de Jesús? Rayos brillantes. De las manos de Jesús salían rayos brillantes. Y allí estaba escondido ¿qué? Su poder. Su poder. Por eso Jesús nos dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Pone las manos Jesús o la ponemos nosotros? Nosotros, pero el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros y por lo tanto al estar dentro de nosotros tenemos el mismo poder de Jesús porque Él te lo quiere dar. Amén. Entonces por lo tanto Jesús dijo que lo que Él había hecho nosotros lo íbamos a hacer y aún mayor. Entonces Jesús, ¿qué hizo con los discípulos? Aplicó este principio. Ellos entendieron, fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerde que antes de que Jesús partiera, el Espíritu Santo venía, estaba con una persona, profetizaba, hablaba, todo podía hacer y se retiraba el Espíritu Santo. No estaba viviendo en una persona porque Cristo no había estado con el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el salmista David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, no lo quites, porque venía y se iba. Pecaba David y vámonos del Espíritu Santo. Ahora no, ahora el Espíritu Santo está dentro de ti, pero se contrista, se pone triste, pero no se va. Amén. Entonces usted tiene el poder en sus manos. Como dos amenes nada más. Jesús dijo que lo mismo que Él hizo lo iba a hacer usted. Pero necesita orar. Necesita bendecir todo lo que usted tiene, lo poco, mucho, lo que no tenga, bendiga lo que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Entonces, allí estaba escondido su poder. Entonces, ¿en dónde está escondido tu poder? Dile al que está a tu lado, ay, en las manos. Ponga su mano así sobre su cabeza y diga, Señor, yo ilumino mi mente ahora. De mis manos sale luz. Amén. Quema lo que estorba ahí. Vamos, dígalo, quema lo que... Haga saco el profético. Quema lo que estorba, Señor. Saca ese espíritu de pobreza. Saca ese espíritu del no tengo. Vamos, diga, salte espíritu porque hay luz en mi mano. En el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Vamos. Muy bien. Entonces, en las manos de los discípulos estuvo la multiplicación. Los panes y los peces, fíjate qué importante es esto que te voy a enseñar. Los panes y los peces no se multiplicaron para los discípulos. ¿Para quién se multiplicaron? Para la multitud. Para la multitud. ¿Cierto? ¿A quién quiere bendecir el Señor? A la multitud. ¿Cierto? Mateo 14:20, con esto terminamos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Fíjate qué hermoso es este pasaje. Comieron todos y se saciaron. Comieron la multitud y los discípulos. ¿Estamos bien? La multitud y los discípulos. Pero ¿cuántas cestas sobraron? 12 cestas llenas de panes y de peces. Muy bien. Entonces, la multitud, ¿cuántas veces comió? Una. Se sació, se llenó. Y el día de mañana la multitud tenía que buscar alimento. ¿Cierto? Y ¿cuántos discípulos eran? 12. ¿Cuántas cestas sobraron?
12. ¿Quién fue el ganón? Los discípulos. ¿Aló? ¿Qué puedo entender? Tú tienes que escoger. El día de hoy tú tienes que escoger quién eres. Si eres de la multitud o eres de los discípulos. La multitud es el que sigue a Jesús. Y el que sigue a Jesús, Jesús tiene compasión, le da el sustento diario para que coma, para que la pase bien. Pero al discípulo le sobra. Al discípulo le sobra. Amén. Tú tienes que escoger el día de hoy si eres un seguidor de Cristo, si estás con la multitud o te conviertes en un discípulo. ¿Qué es un discípulo? ¿Un seguidor de Cristo? No, es un alumno de Cristo. Es un alumno, alguien que aprende de Cristo. Para que tú aprendas de Cristo, necesitas no faltar los domingos. ¿Te gozaste con esta palabra? ¿Fue de bendición? ¿Y qué pasa si no vienes? Te la pierdes. Te la pierdes. Un discípulo es un alumno viene el domingo. Un alumno viene el miércoles a la escuela de formación. Te estamos enseñando palabra. Y viene a un hogar de impacto, a una célula. En la célula hay lecciones, hay enseñanza. Tú tienes que tomar esa decisión. Por eso yo invito mucho a la célula para que usted se congregue, aprenda y sea un discípulo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en finanzas? ¿De qué habló este pasaje? ¿De qué habló el pasaje? De finanzas. Yo me imagino, ¿qué harían? ¿Ustedes creen que era una cesta chiquita la que eran allá? Ustedes han visto películas, eran cestas de este tamaño, grandes. ¿Qué harían los apóstoles, perdón, los discípulos? Todavía no eran apóstoles. Recuerde que usted va a ser un discípulo primero y después va a ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro. Amén. O por lo menos va a ser usted pastor. Esto sí se lo aseguro. Amén. Era una cesta grande. ¿Qué harían los discípulos con eso? La podían vender, no sé, regalar. Eran finanzas. Yo el día de hoy lo invito que usted sea un discípulo. Que usted vaya a un hogar de impacto. Primero, para que se alimente y sea verdaderamente un discípulo. Segundo, usted tiene que tener compasión por la gente. Esa gente que está un paso del infierno. Un paso del infierno porque no conoce de Cristo, porque nadie le ha hablado de Jesús. Y le han hablado, pero no ha querido. ¿Cuál es esa gente? Es la gente que vive alrededor suya. Es la gente que usted conoce, sus amigos, sus conocidos, sus parientes. No sé, su entorno, su área de influencia. Ese es el compromiso que tenemos como discípulos. Vaya a una célula, a un hogar de impacto. Le hemos llamado hogar de impacto porque queremos impactar a la sociedad. Pero no se va a poder si usted no lo hace. Amén, amén. Hoy es tiempo de tomar esa decisión. Realmente que podamos abrir más servicios. Más servicios. Muchas veces la gente no viene porque tiene problemas. ¿Quién les va a ayudar? Tenemos que tener la compasión que tenía Cristo por esa gente. ¿Cierto? Yo le invito a ser un discípulo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo creo que esta palabra ha llegado a nuestro corazón, ¿cierto? Invite personas, vaya a una célula, a un hogar de impacto, vaya a ese lugar, invite gente, tenga compasión por ellos. Usted ve que están sufriendo. Cuando usted sufra, viendo a una persona sufrir, valga la redundancia, usted ya tiene compasión. Cuando usted ve a una persona, un vecino, un familiar sufriendo y usted diga, se lo merece, porque si se lo merecen a veces, usted no tiene compasión. ¿Cierto? Hágalo.
hágalo. Vamos a orar, incline su rostro. Amado Señor Jesús, gracias te damos porque estás el día de hoy a la diestra del Padre. Estás intercediendo por cada uno de nosotros. Porque muchos de los que están aquí, Señor, vienen afligidos, vienen cansados, han sentido que están derrotados. Aún jóvenes, Señor, aún jóvenes, sienten que les falta algo. Y ese eres tú, Señor, la llenura tuya. Hemos entendido, Padre, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Igual que los discípulos cambiaron su mentalidad del no tengo, a tener una mentalidad de vivir en lo sobrenatural. Queremos bendecir, Señor, lo que tenemos. Bendecir primeramente nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, las finanzas. Porque cuando bendecimos, Señor, usted está en el cielo bendiciéndolos también. Y porque usted nos ha dado poder en nuestras manos para multiplicar lo que usted nos ha dado, para bendecir lo que usted nos ha dado. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte aplauso al Señor.